tal? Estamos en Futuro Posible. Hoy titulo el programa El sinsentido de la guerra, y para eso vamos a hablar entonces con Jorge Castro, que obviamente lo conocemos, es especialista en política internacional, porque bueno, uno después de escuchar y de ver que hubieron muchos tratados para lograr la paz, bueno, generalmente el Medio Oriente es un lugar de violencia. Y para entenderlo, Jorge, te voy a preguntar esto, porque varias informaciones decían que esto no es una guerra, este ataque terrorista de Hamas hacia Israel no tiene que ver con territorio, sino que tiene que ver con un fin religioso. Ellos, en nombre de Alá, de su Dios, quieren eliminar de la faz de la tierra a los judíos. Y es la primera guerra que ha desatado Hamás contra el Estado de Israel, en donde la característica principal es que ha llevado sus combates al territorio del Estado y ha provocado más de 1.400 muertos entre la población civil israelí, además de secuestrar a 203 ciudadanos israelíes y algunos extranjeros, sobre todo mujeres, niños y ancianos. Esto lo que ha provocado es que ha puesto en crisis, en una forma muy aguda, la capacidad de disuasión del Estado israelí no solo frente a Hamás, sino también en el conjunto de Medio Oriente, que es una región la más estratégica del mundo y llena de peligros para el Estado de Israel. Por eso es que la prioridad ahora para el Estado de Israel y para las fuerzas de defensa israelíes es no solo ocupar la Franja de Gaza, sino destruir la infraestructura logística y la estructura militar de Hamás, sobre la premisa de que Hamás ha sido identificado con el ISIS, esto es el Estado Islámico, y esto se manifiesta en el hecho de que haya matado, asesinado a más de 1.400 civiles israelíes, lo que significa que lo que está en marcha es una ofensiva terrestre del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, destinada a destruir la estructura militar de Hamás. Al mismo tiempo, en el norte del Estado, esto es, en la zona fronteriza con el Líbano, ya puede considerarse que se han iniciado lo que sería una ofensiva de Hezbollah, que es una organización política, militar, del fundamentalismo islámico, del carácter chiita de la población libanesa, contra el Estado de Israel. Hay que tener en cuenta de que Hezbollah, desde el punto de vista militar, es mucho más poderoso que la propia organización Hamás. De modo que la ofensiva que se espera en el territorio norte del Estado de Israel es una zona de combates que es más peligrosa para el Estado de Israel que lo que resulta ahora la frontera sur relacionada con la Franja de Gaza. A ver, ¿y cómo hacer esta ofensiva, no? Que me imagino va a ser enorme, digamos, van a estar perjudicados también los civiles y los rehenes. Bueno, es una ofensiva terrestre que incluye a la cabeza las fuerzas blindadas. Se trata de la Franja de Gaza, que es una zona muy reducida desde el punto de vista territorial, pero en la que habitan 2,5 millones, 2.400.000 pobladores, que son los de población árabe, Claro, que integra la Franja de Gaza. De modo que claramente el riesgo de que aumente significativamente el número de bajas en la población civil, en este caso de la población civil árabe de la Franja de Gaza, es muy elevado. claro, porque vamos a decir también que la mayoría de los árabes no son terroristas, no son Hamas. No, ciertamente, pero lo que enfrenta Israel en la Franja de Gaza es la organización militar Hamas, que es una organización que controla la Franja de Gaza desde el año 2007.
Ahora, ¿cómo? Bueno, la verdad que es muy difícil entonces pensar que en algún momento se puede lograr la paz. Y vuelvo con la misma pregunta de un principio, ¿no? Si es un tema religioso, es un tema de fanatismo, del motor de la vida es matar a los judíos porque quiero que desaparezcan. Entonces, ¿cómo Mire, lograr en algún momento? esencialmente es un problema territorial. Aproximadamente 2/3 de la población de la Franja de Gaza proviene del territorio que actualmente constituye el Estado de Israel, Claro. y que fueron expulsados o tuvieron que huir a partir de la guerra de la independencia del Estado de Israel en 1948. Por lo tanto, para ellos, el territorio del Estado de Israel es el territorio del que se originan ellos directamente o sus padres. Claro, muy complicado todo. Y también te voy a preguntar, Jorge, bueno, hubieron atentados en estos días en Europa, y también algunas amenazas aquí en la Argentina. Nosotros acá en la Argentina tenemos que tener miedo frente a lo que está sucediendo. La Argentina tiene la experiencia de 2 atentados terroristas en su territorio, ocasionados precisamente por el conflicto entre Israel y el mundo árabe. Estos fueron atentados que ocurrieron en la década del 90 y que llevó a la destrucción de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y lo mismo sucedió en otro atentado terrorista que provocó un número muy elevado de bajas entre la población civil de Buenos Aires, que fue ante el edificio de la AMIA, que es la mutual de ayuda mutua de la población judía argentina. Sí, entonces, bueno, ¿qué se puede esperar? Tenemos que tener miedo. Bueno, miedo no es una cuestión que sea útil en el conflicto de Medio Oriente. Lo que es seguro es que la situación se ha tornado cada vez más grave, precisamente porque la guerra entre Israel, las fuerzas de defensa israelíes, y Hamas, la organización Hamas que controla la Franja de Gaza, tiende a adquirir un carácter regional con la incorporación de nuevos actores, ante todo y fundamentalmente Hezbollah, situado en el sur del Líbano, al norte del territorio israelí. Así, Jorge, bueno, la última pregunta. ¿Sos pesimista, optimista frente a todo este conflicto tan enorme? Procuro, en lo que se refiere al análisis político estratégico, dejar de lado las categorías del optimismo o del pesimismo, que son más bien estados espirituales. Acá de lo que se trata es ver el significado del conflicto y las características que el mismo está tomando y el número de los actores que lo protagonizan. Hay que tomar en cuenta que ya el compromiso de los Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamas es profundo e irreversible. De modo que si se produce el vuelco de Hezbollah en la guerra a favor de Hamas, como es altamente probable que ocurra prácticamente en los próximos días u horas, en ese caso no hay que descartar de manera inmediata una intervención militar de los Estados Unidos, porque ya tiene desplegada en el Mediterráneo Oriental tres portaaviones nucleares en los cuales están embarcados más de 5.000 infantes de marina que constituyen una fuerza de despliegue rápido en condiciones de actuar de inmediato sobre el territorio del Líbano, donde se encuentran ubicados en el sur del Líbano y en el sur de Beirut, donde se encuentran ubicadas las fuerzas de Hezbollah. Bueno, muy complicado todo, ¿no? Es un polvorín. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Por favor, gracias por llamarme. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos. Tenés Galicia.
acá estoy con la parte más placentera del programa, ¿no? Después de escuchar el horror de esta guerra que es, bueno, inentendible. Vamos entonces, primero, Vistage y Empujar, la Fundación Empujar. Vistage, a ver, seguramente lo escuchaste nombrar. Cuando me asomé a ver qué era, bueno, vi que eran no sé cuántos empresarios, más de 2000 aquí en Argentina, que se juntan para ayudarse. Me pareció como dije, ¡ay, qué insólito! No puedo creerlo. Y después también porque quieren ser, bueno, mejores empresarios, se ayudan entre ellos para ser mejores empresarios y mejor país. Bueno, imagínense que para mí, siempre pensando en las posibilidades de este país, fue muy grato conocer este tema. Y después también está la Fundación Empujar, con Mariana Frenkel por un lado y Marcelo Laustenó por el lado de Vistage, el único hombre, así que muy fácil saber cuál es Marcelo. Y bueno, con Mariana vamos a hablar de la Fundación Empujar, que Vistage tiene que ver porque no todos los empresarios de Vistage, pero muchos de ellos acompañan o se suman para ayudar a esta fundación, que tiene que ver también con la capacitación del mundo del trabajo en zonas vulnerables. Bueno, vamos a ellos. Primero, ¿dije bien lo de Vistage, Marcelo? ¿Está bien? Dijiste bien. Claramente, Vistage es una organización que nuclea empresarios, como bien dijiste, que se ayudan entre sí, que se ayudan entre pares. En realidad, el origen es un poco así, los empresarios, los números unos de las compañías, aquellos que tienen una empresa, hay algo que tienen en común, y es que la posición de número uno es muy solitaria. Y fundamentalmente están solos a la hora de tomar decisiones estratégicas de las compañías. Estratégicas son todas aquellas que pueden hacer que tu empresa se estanque o tu empresa evolucione. Claro. El estar solos es muy difícil, ¿no? Están solos porque cuando tenés que tomar una decisión, a veces si la tenés que charlar con un empleado no podés, porque el empleado está involucrado, es parte interesada, ¿está? A veces un muy buen consultor o un asesor o tu contador o el abogado también tienen que ver y tienen intereses en tu compañía. Entonces, en algunas decisiones no te pueden acompañar demasiado. Un amigo... Sí, un familiar, estoy pensando. O un también, familiar, claro. En general, no está bueno para el empresario compartir con los familiares decisiones estratégicas de la compañía. Entonces, una opción que es fascinante es juntarse entre empresarios. Empresarios que no tienen entre sí intereses comunes más que aquel de ayudarse mutuamente. ¿Y dónde se juntan? ¿Cómo decís? ¿Cuántos se juntan? Mira, los grupos, justamente, está organizada la compañía armando grupos, ¿está? Son grupos de empresarios que más o menos van entre 12 y 16, 17 empresarios, que nos juntamos. Mi rol en Vistage, yo tengo 2 grupos empresarios, ¿sí? 2 de 17 miembros cada uno de ellos, que son empresarios jóvenes y que nos juntamos una vez por mes, todo un día, a trabajar sobre los problemas comunes. Y además de eso hay reuniones individuales que yo tengo con cada uno de ellos desde el rol de coordinador, que en Vistage lo llamamos chair. Así que bueno, es muy interesante eso y básicamente lo que conseguimos es que los empresarios compartan sus experiencias en un ambiente absolutamente confidencial. Lo que se da en el grupo es una confidencialidad absoluta. Las empresas no compiten entre sí, son todas empresas que no se tocan. El tema del ego, ¿no? De las empresas, ¿qué pasa con el ego ahí? El ego es muy particular porque uno tiene la posibilidad como chair de elegir a los miembros. O sea, el grupo lo armé yo a través de elegir a la gente. Cuando vos elegís a un empresario para participar en Vistage, una de las cosas que buscás es que sea una persona que tenga la capacidad de ponerse vulnerable. Cuando no nos ponemos vulnerables... Claro. Mirá qué interesante, ¿no? Como que lo vulnerable, digamos, es un punto a favor. Absolutamente, porque todos sabemos, lo sabemos en la vida privada, que cuando vos te pones vulnerable es donde estás apto para escuchar una recomendación. Claro, bueno eso. Y los empresarios se animan a ponerse vulnerables porque el ambiente que se genera dentro de un grupo de Vistage es un ambiente de confidencialidad absoluta y son toda gente que sufre los mismos problemas. Entonces, ayudándose mutuamente a resolver los problemas. Los rubros de las empresas que sean diferentes, los problemas son los mismos. De hecho, no solo no importa, sino que
es beneficioso que las empresas vengan de distintos sectores. Mirá. Y entonces lo que se da en un grupo Vistage es una heterogeneidad en ese sentido muy grande. Hay empresas más grandes y más chicas dentro de un grupo. Yo tengo algunos de los participantes del grupo que son CEOs de empresas, o sea, son profesionales empleados por algún directorio para conducir una empresa, y otros que son emprendedores que nacieron con su empresa. Segundas generaciones, entonces lo que aporta también es te diría, una gran cantidad de temas a tratar dentro de un grupo. Claro. Y lo que es fantástico es que cuando alguien va desde su lugar vulnerable, lo que recibe son recomendaciones fantásticas, recomendaciones que por otro lado son bastante dispares también. O sea, cuando alguien lleva un tema clave, en general recibe 10, 12 recomendaciones, muchas de ellas diferentes entre sí. Mirá vos. Y se lleva entonces un abanico de ideas que, sumadas a las que él propio tiene, lo ayudan a tomar esas decisiones difíciles para el crecimiento de su compañía. Qué interesante, me parece, ¿no? Una ayuda impresionante. Es algo también que se da internacionalmente. Exactamente. Vistage es una organización que nació en 1957. Nació en Estados Unidos, en Wisconsin, y por un empresario justamente que había perdido su empresa, porque tenía una problemática con un cliente, y bueno, terminó perdiendo su empresa, y lo que buscaba denodadamente es cómo hacer para tener nuevas ideas, nuevas oportunidades. Y lo que encontró es que iba a seminarios y demás, y lo que más jugo le sacaba era la charla con pares. Claro, es más práctico, ¿no? Exacto. Yo digo que los que vienen a Vistage vienen a patear cascotes, me gusta decir a mí. O sea, gente que está muy conectada con la tierra. No es un lugar académico. Claro, Vistage. eso te iba a decir. Es un lugar de intercambio de experiencias reales, entre empresarios reales con problemas absolutamente reales. Interesante. ¿Y puede ser cualquier empresario? Sí, hay diferentes ¿Qué grupos. selección hay? No, pero que se lo selecciona, digamos, o cualquier empresario puede ser miembro de Vistage. En realidad es así, es como lo que hablamos nosotros es de la selección mutua. O sea, un coordinador o chair como yo, cuando de repente conozco a alguien y me dicen quiero entrar o me gustaría conocerte o demás, hacemos una reunión cara a cara. Lo fundamental para mí, para elegir a alguien, es mirar dos cosas. En primero, aquello que te dije, que se pueda poner vulnerable la persona que tengo delante. Claro, el que viene de crack, que se la sabe todas, no va. no sirve porque es una persona que no tiene para aprender. Claro. Tendrá para decir, pero no tiene para aprender. Me parece buenísimo. Entonces, que haya eso, yo me fijo en una entrevista, si me siento cómodo. Y si me siento cómodo es muy importante, porque después voy a tener que trabajar con esa persona, tenemos reuniones individuales también, entonces voy a tener que trabajar con esa persona mucho tiempo. Eso es lo primero que miro. Y después veo y me lo imagino sentado en el grupo que yo tengo. Y en función de eso lo elijo o no. Muchas veces me pasa que yo entrevisto gente para entrar y le digo que no es la persona para uno de mis grupos. Está bien. Me imagino, cuando viene uno que se la sabe todos, ¿cómo haces para bajar ese ego? Decís, no, es mejor vaya por otro lado. Claro, directamente uno a determinado momento elige con quién trabajar, ¿no? Bueno, y ahora vamos a Mariana, porque esta fundación Empujar, como dije, que tiene que ver con la capacitación del trabajo en zonas vulnerables, ¿por qué está dentro de Vistage o integrada con Vistage? ¿Cómo fue la propuesta? ¿Cómo hicieron sinergia? Bien, Empujar es una organización que justamente está formada por empresarios que originalmente fueron todos de Vistage Argentina, al día de hoy, ¿sí? Hay mucha comunidad de Vistage que participa de la fundación y no es casualidad. Recién Marcelo decía, reconociendo la propia vulnerabilidad es cuando uno tiene permeabilidad a escuchar y a seguir aprendiendo y mejorando. Y es desde esa vulnerabilidad, desde donde estos empresarios dijeron, bueno, ¿cómo podemos sumar valor a la comunidad? ¿Cómo, más allá de ocuparnos de nosotros, de nuestra vida, de mejorar las empresas y los entornos de trabajo, qué más podemos ofrecer a la sociedad? Entonces, hace más de 10 años surgió este núcleo de empresarios Vistage que dijeron, queremos sumar valor a la comunidad y algo más. Poder también mostrar a través del trabajo y de la acción
que el ámbito, que el rol empresario, que el empresario argentino no es una mala persona, que no es una persona distante y digamos, absolutamente desconectada de lo que sucede en la sociedad, ¿no? No está solamente pensando en generar valor económico. Claro. Entonces, esos son los cimientos que dieron origen a Empujar como fundación, en donde hoy nos ocupamos, ya hace estos años, estamos prontos a celebrar el 6 de noviembre en un evento al que te vamos a convocar. Ay, gracias, qué bueno. Porque es una fiesta. Hace 10 años venimos Bien, empujando muy bien, sí, por con jóvenes. Resultados positivos. Sí, por jóvenes de Si sectores... querés, Mariana, vamos viendo también un video donde, bueno, ahí se muestra, a ver, nos están dando charlas, ¿no? Para los chicos que quieren participar. Claro, ahí justamente estamos viendo imágenes de La Plata, de la sede de La Plata. Nosotros, así como Vistage arma grupos de empresarios, nosotros armamos grupos de jóvenes que provienen de sectores vulnerables, de barrios marginales, barrios en donde el trabajo informal es un denominador común. Y lo que queremos es aportarles esta escala de valor en el sentido de acercarles empleo formal, integrarlos al sistema productivo formal, ¿sí? Porque creemos que así es como casi todos los presentes estamos generando crecimiento y desarrollo económico personal y para el país. Entonces, esto que vemos en imágenes es un aula de capacitación. Ahí se nuclean jóvenes entre 18 y 24 años, que están en búsqueda de un presente y un futuro mejor. No solamente un futuro mejor, un presente donde puedan venir a buscar herramientas. ¿Qué se necesita para integrar empresas hoy? Entonces, como veíamos antes, veíamos a un empresario, Federico, ¿sí?, de La Plata, donde está transfiriendo información, digamos, recorrido de vida, experiencia, conceptos, cuestiones técnicas. Tenemos muchísimos voluntarios, muchos número uno de empresas, muchos altos profesionales que se acercan a las aulas y trabajan en forma voluntaria con jóvenes en la transferencia de determinadas habilidades y conocimientos. Ahí vemos también jóvenes ya inmersos en el mundo del trabajo, porque la gran búsqueda, la gran misión de la Fundación tiene que ver con ofrecer oportunidades de empleo. Claro. Entonces... Bueno, es maravilloso, la verdad que maravilloso. Y bueno, están hablando ustedes y es un año electoral, ¿no? El 10 de diciembre tenemos un nuevo presidente, se va a hacer cargo por 4 años. Y pensando donde la política deja mucho que desear y así estamos muy mal, cómo integrar, ¿no?, esto que contaste de Vistage, ¿no?, que se ayudan mutuamente para lograr ser mejores, y también lo de empujar, ¿no? ¿Qué nos pasa con, a ver, esta parte de la Argentina, una realidad muy grande de la Argentina que está haciendo las cosas bien, y esta realidad que es lamentable? A ver, es difícil la pregunta que haces. Nosotros no, bueno, ya pero ¿por qué están separados? ¿No? ¿Cómo hacer la sinergia entre una Argentina que la está haciendo mal? Sí, es cierto. En realidad hay una Argentina real que yo la veo todo el tiempo interactuando con estos empresarios, que como decías, Mariana, es gente que claramente es muy buena gente. Claro, muy buena claro. gente. Vos pensás que yo tengo 2 grupos, como te decía, de 17 miembros. Entre los 2 grupos dan trabajo a unas 3.500 personas. O sea, son 3.500 familias que viven por el riesgo que asumen estos empresarios a crecer con sus empresas. Son empresas de, en promedio, 100 empleados cada una. A pesar de la crisis económica, social, política de Argentina. Y hoy vengo de tener varias reuniones individuales, como te decía, con miembros, y en donde, previo elecciones, cuando vos les preguntás qué es lo que más te está preocupando, ellos piensan en el año siguiente, siempre, en el futuro, piensan a 3 años. ¿Cómo vamos a hacer para crecer? Yo quiero el año que viene estar en tal lugar. O sea, siempre la cabeza que tienen está puesta en el crecimiento. A largo plazo, claro. Y ellos dicen algo que es muy cierto y que le pasa a todo el empresariado argentino, que es los gobiernos pasan, pero las empresas quedan. Claro. Y las empresas siguen y siguen y siguen y tienen que trabajar todos los días para crecer, para mejorar sus productos, sus servicios y para poder emplear cada vez más gente. Claro. Porque ellos son los principales preocupados de eso. Y dar trabajo para ellos es una satisfacción enorme. Claro. Hay una cosa muy interesante, Mariana, que vos cuando mencionaste,
lo de los jóvenes cuando tienen 18 años, me gustaría que lo contaras vos, que mientras hacen su último año de secundaria, además suman a eso el trabajo en Empujar, ¿no es así? Claro que sí. Sí. Nosotros ofrecemos a partir del último año del colegio secundario la posibilidad de caminar esta experiencia de capacitación para justamente hacer ese puente que está muy quebrado y muy distante entre lo que es la formación, ¿sí? La educación, el último año de formación básica y el mundo del trabajo. Entonces, les damos la posibilidad a los chicos que puedan empezar a caminar de qué se trata esto, a darles la esperanza y los cimientos y también tenderles las manos para poder integrarlos, ¿no? Porque muchas veces están descreídos de que pueden acceder a ello. Claro. Por ejemplo, mira, una de las capacitaciones a las que se refiere Mariana tiene que ver con hacer que esos jóvenes puedan tener su primera experiencia de entrevista laboral formal. ¿Y cómo la tienen? La tienen haciendo simulacros de entrevistas, pero que en realidad son entrevistas reales, con los responsables de recursos humanos de las empresas, de muchas empresas vistas. Bueno, todo es maravilloso, la verdad que me da mucho gusto dar a conocer, ¿no?, estas realidades que se dan en nuestro país, pese a lo que consumimos en los medios, que está todo mal y no está todo mal. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Felicitaciones. A vos, Dolores. Muchísimas gracias, Mariana. Felicitaciones. Gracias Y a ustedes los encuentro entonces la semana que viene.